parte seguimos con la tertulia de las tres tertulias y seguimos reflexionando sobre un tema pues que se nos quedaron muchas cosas por decir. Esta es como una segunda parte. ¿Por qué hay tantos intereses en proteger el Estado fallido y dictatorial de Guinea Ecuatorial, violador de los derechos humanos desde hace 45 años? ¿Y cómo ese régimen ha contrarrestado las acciones judiciales de la Audiencia Nacional? Y bueno, pues meter otra cosita más, porque lo veo en las informaciones que me mandan los amigos, Hueja. ¿Qué sabemos sobre Anacleto Micha en la prisión de Oben Hassem? Y está con nosotros, como la otra vez, gracias, Rusli Kachina Esapá, asesora técnica en igualdad de Guinea Ecuatorial, especialista en educación por motivos identitarios, de género y o raciales, activista por los derechos de la mujer y las niñas guineanas. Hueja Chicampó Puya, político de Guinea Ecuatorial, coordinador general del movimiento para la autodeterminación. Y es que la fotocopia ha cortado. La autodeterminación. Autodeterminación de la isla de Bioko. Es verdad. Gracias. La antigua isla de Fernando Po, que lucha por el derecho de la autogestión del pueblo Bubi en Bioko. Y también es vicepresidente de Nexos de Guinea Ecuatorial, la organización asociativa del derecho español, cuyo objetivo es proveer un marco de interacción y de coordinación para la interposición de acciones contra la violación de los derechos humanos perpetrados por los agentes del Estado de Guinea Ecuatorial contra la disidencia política. También está con nosotros Daniel Ba Ondoala, abogado hispano-guineano, colegiado en Madrid. Ha trabajado como abogado en la Administración de Justicia de Guinea Ecuatorial. Sigue el proceso penal en la Audiencia Nacional contra los crímenes de la familia Obiang. Y también Francisco Pérez Esteban, responsable federal de Derechos Humanos y Corporación de Izquierda Unida. Gracias a todos. Y me parece que va a empezar Fran o alguien que hable más de historia. Venga. Yo empiezo, si queréis. Por favor. Para acá, para que la compañera aquí. Bueno, yo quiero empezar diciendo que la dictadura de Guinea Ecuatorial es una dictadura férrea, feroz, una dictadura que va a cumplir 45 años el 3 de agosto, porque han pasado 44 años ya. Tiene el récord de los dictadores más longevos, ¿no?, que han durado más tiempo en el poder. Y claro, la pregunta es sencilla: ¿por qué cómo alguien puede durar tantos años en el poder? Pues sencillamente porque reprime, mata, asesina, tortura, porque ha instalado un régimen de terror, un régimen que tiene al pueblo guineano no solo oprimido, ¿no?, por la represión, sino también sometido a la pobreza más absoluta, ¿no? Yo creo que es verdaderamente un personaje despreciable, un personaje que pasará a la historia como uno de los grandes canallas de la humanidad, no tengo ninguna duda, ¿no? Pero mientras tanto hace mucho daño. Por eso tenemos que seguir denunciando su dictadura, seguir denunciando lo que es su régimen. La gran constante de su régimen no es otra que la violación de los derechos humanos del pueblo guineano. Cuando a veces lee uno artículos, él ha presumido de que ha construido escuelas, hospitales. Bueno, yo creo que hoy, lamentablemente, Guinea Ecuatorial, si está en el subdesarrollo y en la pobreza, es por culpa de él, ¿no?, por el dictador Obiang Nguema. Bueno, quería decir así muy rápidamente algunas cosillas para que mis compañeros, pues somos 4 para ir rápido. Otra de sus constantes es la corrupción, ¿no?, la identificación del Estado de Guinea con su familia, del gobierno con su familia. Varios de sus hijos han sido ministros. Y bueno, es un régimen de corrupción absoluta, ¿no? Desde que empezó hace
un par de décadas el petróleo a surgir, bueno, a descubrir, siempre se sabía que estaba ahí, pero se empezó a hacer prospecciones, se empezó a explorar. Bueno, pues todavía ha sido peor porque el pillaje y la corrupción han sido mucho mayores. El dictador maneja el petróleo como le da la gana. Hay un ministro del petróleo o de recursos naturales que es su propio hijo, Gabriel. Así todo queda en casa, ¿no? Y bueno, pues creo que no descubro nada a nadie cuando decimos que la militarización y el autoritarismo pues son las normas básicas de esta dictadura, ¿no? Una cosa curiosa de su biografía, del dictador, es que él estuvo, durante el gobierno de Macías, estuvo a cargo de varias prisiones, una de ellas la de Black Beach, la prisión de Playa Negra, que es una de las más terribles, pero fue responsable de todo el sistema carcelario de su país. Y yo creo que ahí fue cuando él descubre que bueno, manejando las cárceles, pues puedes manejar una parte de la voluntad de los, a base de miedo, ¿no? Una parte de la voluntad de los ecuatoguineanos. De todas formas, no ha conseguido nunca del todo frenar la libertad, el ansia de libertad del pueblo, porque siempre habrá gente en cualquier situación más difícil, en las más difíciles del mundo, de la humanidad, siempre ha habido gente que ha luchado, ¿no? Tenemos al pueblo palestino, que sabemos cómo se rebela, cómo lucha contra una situación colonial y de genocidio en estos momentos, ¿no? Horrible, pero sigue luchando. Durante la esclavitud siempre hubo esclavos que se intentaron escapar, ¿no? Y yo creo que afortunadamente sigue habiendo una oposición política a la dictadura de Obiang, que sigue ahí, que está viva, que está dentro del país, que está fuera del país. Y bueno, es una dictadura que sin ningún lugar a dudas en algún momento va a caer. Celebraremos su caída, ¿no? Bueno, quería decir tocar dos temas. Uno, las relaciones de esta dictadura con España, y otro, informar un poquito de cómo está me lo ha pedido Bueja, ¿no? La situación jurídica del juicio que hay a un hijo de Obiang y a 2 altos cargos del gobierno de la dictadura militar de Obiang en la Audiencia Nacional Española, que yo creo que se conoce muy poquito, ¿no? Bueno, primero decir que de este golpe también tiene culpa España, ¿no? O sea, Guinea fue una colonia española. Fue una colonia española y bueno, el régimen de Macías hubo un momento en el que no iba por la dirección que España quería, y entonces lo que al final se hizo fue buscar a alguien que diera un golpe. El golpe se llamó Golpe de los Oficiales, ¿no? Luego apareció Obiang como el jefe de ese golpe, pero el gobierno de Adolfo Suárez estaba detrás. Estamos hablando del año 79. Mucha gente niega esto, si luego sale el tema pues lo podemos hablar, pero ya yo he estado buscando en la hemeroteca y hace años, y descubrí que los periódicos de la época ya acusaban a Suárez, los periódicos españoles ya acusaban a Adolfo Suárez de estar detrás del golpe de Obiang. Obiang se había educado militarmente en la Academia Militar de Zaragoza, por cierto, la misma academia de Francisco Franco, de otro dictador espantoso, ¿no? Como él. Y bueno, pues él tenía mucha relación con el gobierno español de la época, ¿no? El gobierno español de la época no tardó nada en reconocer el gobierno dictatorial. El golpe militar no le importó, fue un golpe cruento. Se fusiló a Macías, se asesinó a una serie de dirigentes, y a pesar de que Obiang en un principio quiso engañar al pueblo diciendo que se iba a ser el golpe de la libertad, que iba a llegar la libertad a Guinea, lo que siguió fue un régimen pues espantoso que sigue 44 años después, ¿no? Sin embargo, fue reconocido por España, y el jefe del Estado español, en aquel momento Juan Carlos I de Borbón y Borbón, enseguida visitó Guinea Ecuatorial para dar la imagen mundial de que España, digamos, reconocía al régimen de Guinea, para que luego otros gobiernos europeos lo fueran reconociendo de facto, ¿no? Entonces hubo 2 visitas, en el año 79 ya la primera y en el 80 la segunda, de Juan Carlos de Borbón con Sofía, con su mujer en aquel momento, ¿no? Y luego lo que hubo fue una visita de Obiang a España, que ya fue recibido por Adolfo Suárez, y intentando normalizar las relaciones comerciales también, porque detrás de estos golpes siempre hay comercio, hay economía, ¿no? Y lo del petróleo pues ya se sabía también, ¿no? En aquel momento. Bueno, yo creo que España ha sido siempre cómplice de la dictadura de Obiang, ¿no? Lo voy a decir así de claro, soy español, pero nunca me ha importado nada de dónde vienen las personas, sino hacia dónde van, y si vamos juntos, mucho mejor. Entonces, pues lo de los nacionalismos nunca me ha interesado mucho, sí los internacionalismos,
Y creo que hay que decir que España, lamentablemente, pues fue cómplice ya no solo del golpe, sino después de todo el silencio que el gobierno español hizo una vez que se van conociendo las masacres, las matanzas, las torturas, los desaparecidos, porque es que no hay derecho humano que Obiang no haya violado, ¿no? Ha violado todos, o sea, libertad de información, de reunión, de asociación, no existen, ¿no? Él dice que ha legalizado el pluripartidismo en los últimos años, sabéis que como ha querido como dar una imagen más edulcorada, como que el régimen avanza, se reforma, es mentira porque él siempre gana con el 94, 95 y 99 incluso por ciento en las 3 o 4 elecciones que ha habido. Bueno, pues es un campeón, el dictador es un campeón, ¿no? Él por las armas y por los votos gana siempre. Entonces yo creo que todo el mundo sabe que la dictadura de Obiang pues no es seria, no es un régimen democrático, no lo es, y que las elecciones no son serias, que están trucadas, que son un montaje, digamos, como se denuncia habitualmente, ¿no? Bueno, a pesar de todo eso y de saberse todo eso, España siempre ha tenido una cierta complicidad. Ahora hay una situación como de silencio, nadie habla de Obiang, nadie habla de la dictadura, ¿no? Bueno, pero ¿por qué no se va a poder condenar una dictadura si condenamos otras, ¿no? O sea, condenamos otras muchas dictaduras desde el gobierno español. Bueno, pues por los intereses, ¿no? Por intereses económicos petroleros. Hay que decir que Adolfo Suárez en el año 80 ya hizo un acuerdo comercial entre Guinea y España, un acuerdo económico, y siempre ha habido ese tipo de relaciones. A Obiang le interesa mucho venir a España y sufre mucho cada vez que no viene a España, porque, claro, es como que le dan un reconocimiento de demócrata, ¿no? Entonces, si Rajoy o Felipe González o Aznar, que por cierto todos le recibieron, incluso Zapatero, ¿no? Le recibieron dándole como una legitimidad de demócrata que no tiene en absoluto, ¿no? Pero también los españoles lo pasan mal. Rajoy se tenía que esconder para recibirlo, ¿no? Zapatero fue un poco más descarado, porque más descarado era su ministro de Exteriores, que se llamaba y se llama Moratinos, ¿no? Miguel Ángel Moratinos. Moratinos ahora es uno de los políticos españoles, o expolíticos, porque realmente es un diplomático, que más visita Guinea Ecuatorial, ¿no? Y habría que preguntarle desde aquí por qué, a dónde va, qué relación tiene, por qué no condena la dictadura de Guinea, ¿no? Creo que hay que formular estas preguntas para dejarlas ahí, porque este tema tiene mucho recorrido, ¿no? Pero Zapatero estrechó una mano manchada de sangre, yo se lo dije en los periódicos, me acuerdo perfectamente, lo publicó el diario El Mundo, y recuerdo que otro periodista del Mundo, el periodista que me llamaba para consultarme sobre Guinea, recuerdo que en un momento dado me llamó y me dijo: no voy a poder sacarte más porque Obiang ha metido 300.000, no, ¿cuánto dinero era? 300.000 euros, ¿puede ser? Sí, yo creo que sí. Metió una fortuna en anuncios publicitarios de las playas de Malabo y turismo y no sé qué, y con eso acalló que El Mundo, que era en aquel momento, hablamos del 2006, 2007, uno de los diarios que en aquel momento más sacaba el tema de Guinea, por lo que fuera, ¿os acordáis? Sí. De pronto, silencio, ¿no? Y muchos anuncios de lo bonitas que son las playas de Guinea y que la gente vaya a hacer turismo a esa dictadura horripilante, ¿no? Bueno, yo creo que hay que denunciar esa complicidad de todos estos gobiernos. Aznar recibió en el 2001, en el 2002, en el 2003 a Obiang, y de pronto en el 2004 fue acusado de estar potenciando un golpe militar contra Obiang, ¿no? Es una muestra más de que España tiene un intervencionismo siempre en la historia de Guinea, ¿no? Y creo que Aznar también en aquel momento pues lo demostró, ¿no? Ha habido también visita de diputados españoles a Guinea, creo que en un afán de normalizar, el señor Bono, el señor Durán Lleida, el señor Aristegui, que era del Partido Popular, Bono del PSOE, Durán Lleida de CIU en aquel momento, visitaron en 2011 Guinea Ecuatorial también queriendo dar una imagen de normalidad. Eso fue un error político profundo, no se han producido, lo denunciamos los partidos minoritarios, no se han producido más visitas de parlamentarios desde entonces, pero creo que hay que denunciar que es mejor no tener ninguna relación oficial con la dictadura, ¿no? Todavía, este año hemos hablado, Borja sabe que nos hemos entrevistado con varios diputados, estamos entrevistándonos con grupos parlamentarios españoles a los efectos de seguir condenando la dictadura de Guinea, pero también retirarle el collar de Isabel la Católica de 1979. O sea, tiene la máxima condecoración de este país, la tiene el señor Obiang, entregada por Adolfo Suárez, pero no retirada por nadie. Bueno, ya es hora de que alguien la retire, ¿no? Habrá que pedírselo a Sánchez cuando el lunes diga que va a continuar, ¿no? Hay que pedírselo, creo yo. Y eso haremos en sede parlamentaria, ¿no? Sea cual sea el presidente de España, pediremos que se retire esta medalla y vamos a ver quién tiene narices para no votar a favor de esa cuestión, ¿no? Será interesante verlo en cualquier caso, ¿no?
Y luego, situación judicial. Bueno, sabéis, con esto termino, sabéis que hay una causa abierta judicial desde hace, bueno, sabéis primero, creo que hay que informar primero de que Obiang no solo ha perseguido los derechos humanos dentro de Guinea, ha perseguido a los opositores políticos guineanos también fuera. Y ha hecho de todo, desde intentos de secuestro, intentos de asesinato, secuestros. Y en África en concreto, en el año 2019, en noviembre, justo antes de la pandemia, fueron secuestrados 4 opositores, amigos nuestros, amigos de Izquierda Unida, amigos de otros partidos demócratas españoles, en Sudán del Sur, ¿no? Ellos estaban en una gira de entrevistas y fueron secuestrados, 2 de ellos con nacionalidad española y 2 de ellos con residencia española tramitando la nacionalidad. Ese fue el gran error de Obiang, porque la ley española, la ley orgánica del Poder Judicial, dice que si un español es secuestrado en España o en el extranjero, el gobierno español, el gobierno no, los tribunales, tienen la obligación de investigar. Entonces los familiares, lógicamente, y el movimiento político al que pertenecen, que es el Movimiento de Liberación Nacional Tercera República, pusieron una denuncia en la Audiencia Nacional. Esta denuncia cayó en el juez, ¿cómo se llama el juez? Pedraza. El juez Pedraz, casi de cuyo nombre no quiero acordarme, como el de Don Quijote, ¿no? Santiago Pedraz. Santiago Pedraz en un primer momento abre causa judicial, se declara muy interesado porque inicia el procedimiento, empieza a tomar testimonio de los familiares, algunos testigos, pero últimamente tiene el caso un tanto congelado, ¿no? Ha sido muy importante, creo, este caso. Ha habido unos primeros frutos que son la búsqueda y captura de uno de los hijos de Obiang, el ministro de Seguridad Nacional, que es uno de los imputados. Hay 2 imputados más por el secuestro de estos 4 compañeros que tienen altos cargos en un segundo nivel del Estado. Sus nombres ahora dan igual, pero uno de ellos es hijo de Obiang y por tanto es un juicio a la dictadura de Obiang. Yo creo que la importancia política de este juicio, más allá de que sean 3 los imputados y 4 los secuestrados, es que es un juicio a la dictadura. Por eso ese juicio tiene que salir bien, tiene que avanzar, tiene que terminar en una condena de la dictadura, porque no se trata en este caso ni siquiera de los 4 secuestrados, es un juicio a la dictadura de Obiang en territorio español. Digo, fue España en parte quien instigó y apoyó ese golpe, y con este juicio podría realmente resarcirse de una situación de complicidad que fue más que evidente, ¿no? Y que, como os he dicho, pues salió en la prensa de aquellos años de una manera muy clara, ¿no? Y nada más, yo creo que hay que apoyar este procedimiento judicial. Ha habido ya 2 concentraciones en la Audiencia Nacional, debería haber más en algunos momentos. En este momento hay una orden de búsqueda y captura. Este juez, antes he dicho lo de no acordarme porque no me acordaba, pero también como crítica, ¿no? Porque el juez mismo, Santiago Pedraz, que abre la causa judicial y que tiene el valor de abrir esa causa, a los pocos meses, digamos que parece que ha ido perdiendo interés en la causa, y incluso ha llegado a decir que quería archivar la causa, a pedirle a la Audiencia Nacional que quería archivar la causa, con la excusa de que ha tenido conocimiento de que hay una causa judicial abierta en la capital guineana, en Malabo, contra los mismos señores, ¿no? Es decir, que ¿qué hace España investigando si esto ya se está investigando en Guinea Ecuatorial, ¿no? Bueno, eso el señor Pedraz sabe que es un argumento absolutamente ridículo, ¿no? Porque una dictadura no es un Estado de Derecho, entonces tú no puedes equiparar y decir esto ya se investiga en Guinea Ecuatorial, entonces yo archivo aquí porque ya lo están investigando y la justicia ya va a actuar. Pero ¿cómo va a actuar la justicia si además uno de los imputados es su propio hijo, ¿no? De manera que yo creo que en los últimos años, no sé lo que le ha pasado al señor Pedraz, pero sí creo que hay que expresar la satisfacción de que la Audiencia Nacional a Pedraz no le ha autorizado el archivo, al revés, le ha dicho usted tiene la obligación de seguir investigando porque eso no es un Estado de Derecho, eso es un tribunal, no tenemos realmente conocimiento de si se ha abierto causa en Malabo y por tanto continúe usted investigando. Yo creo que eso es un éxito por ahora de la justicia española en este caso. Vamos a ver cómo avanza y sí quiero también dirigir un par de preguntas a otro señor español, pero que es el abogado del hijo de Obiang, que se llama Javier Gómez Bermúdez, ¿no? Este señor, que recordaréis todos por ser el juez del 11M, ¿no? El famoso atentado yihadista contra los trenes, es hoy el abogado de Obiang, y la verdad que le voy a hacer 2 preguntas, ¿no? Porque simplemente si cogéis Wikipedia vais a ver que
destaca en su Wikipedia por la persecución del terrorismo, ¿no? Del terrorismo de ETA. Pero habría que hacerle una pregunta a este señor, o sea, ¿cómo le parece a usted que el régimen de Obiang no es un régimen de terror? Ahí no hay terrorismo, ahí no hay delitos, ahí no hay crímenes. ¿Qué le pasa a usted? ¿No? Usted que fue un juez serio, ahora resulta que... Y la segunda pregunta, claro, cuando uno piensa, dice, a nadie le gusta ser abogado de un dictador, a no ser que le paguen muy bien. La segunda pregunta sería preguntarle si tiene a bien hacer público cuánto dinero le está pagando el señor Obiang, que seguramente será un dinero suculento, ¿no? Lamentablemente tenemos jueces en España de un tipo, de otro. Este ya no es juez, es abogado. Lógicamente esto sí es un Estado de Derecho, no como en Malawi, y por tanto tienen derecho a defensa los acusados, pero los españolitos también tenemos derecho a opinar sobre los abogados o no abogados de un dictador tan siniestro como este siniestro personaje. Yo creo que Bermúdez ha emborronado su biografía, él sabrá por qué lo ha hecho, no creo que le haya merecido la pena, porque los jueces españoles están bastante bien pagados y sobre todo si están en la Audiencia Nacional. Nada más, libertad para los presos políticos de Guinea Ecuatorial y nada más, todo nuestro apoyo a la oposición guineana, desde luego yo creo que todas las fuerzas democráticas españolas tenemos que pedirlo. Va a haber reuniones próximamente, lo contará Hueja, ¿no?, en el Congreso de los Diputados con diversos grupos para ver si podemos pactar otra propuesta de PNL, de proposición no de ley, como una que se ha aprobado hace unos meses y que ha sido un gran éxito porque se aprobó por unanimidad, que eso no se ha dado en un montón de tiempo. Nada más. Muchas gracias. A ver, relacionada con la tertulia que hemos tenido antes, sí. ¿Qué relación Estados Unidos o qué intereses tiene Estados Unidos, quizá Israel también, venta de armas? ¿Cómo va eso con Guinea Ecuatorial? ¿O solamente España tiene la culpa? Fíjate, España tiene mucha culpa. Sí. Yo creo que tiene mucha porque además es la antigua colonia y España debería haber garantizado una independencia en condiciones y España debería haber apoyado a un régimen democrático. No esta dictadura y sobre todo ese silencio tan cómplice, ya digo, de Felipe González, que se reunió muchas veces de Aznar, de Rajoy, Zapatero. Hay que pedir disculpas por todo eso. Es no a nosotros, a los propios guineanos, al pueblo guineano que sufre esa opresión, ¿no? Estados Unidos, yo creo que las dictaduras nunca le han incomodado mucho. Yo sé que tienen relaciones con... claro, las relaciones muchas veces son a partir de lo económico. Ahora el petróleo se ha convertido para Obiang como en un factor de intentar comprar la relación positiva con ciertos gobiernos, ¿no? Pero tiene relación con todo tipo de gobiernos, ¿eh? O sea, ahí, si miramos los acuerdos comerciales que ha hecho Obiang, hay una página web que solo se dedica a explicar cosas de petróleo de Guinea. Yo me la he encontrado y tiene bastante información. Y de pronto vas viendo los convenios y ahí hay gobiernos de todo el mundo, algunos de izquierda, otros de derecha, otros dictaduras, otros no son dictaduras. Es decir, que hay que exigir a todos los gobiernos, sea Estados Unidos o sea el que sea, que no podemos formar parte de Naciones Unidas, que dice que su carta fundacional es la Carta de Naciones Unidas de Derechos Humanos de 1948 y después tener relaciones normalizadas con este tipo de personas, ¿no? Yo creo que de dictadores, yo creo que hay que condicionar las relaciones económicas y las relaciones políticas a la violación de derechos humanos. Si este señor es un violador de derechos humanos, no podemos mirar para otro lado y normalizar las relaciones. Yo creo que Estados Unidos ha tenido relaciones positivas con Obiang, muchos gobiernos, es evidente, pero hubo un caso curioso y es que en un momento dado se investigó un banco norteamericano en el que Obiang lavaba dinero, que era la banca Reich se llama, ¿no? Reich Bank. Y bueno, se llegó a publicar todo el dinero que Obiang estaba robando, que yo creo que en aquel momento eran $6 millones los que tenía metiditos en esa cuenta, ¿no? Y empezaron a hacer transferencias de Reich Bank a Banco de España, que es Santander. Sí. Bueno, hay una... Sí, yo creo que este señor tiene bancos en distintos sitios, habría que pedir que se le... Pero claro, yo no soy juez de la Audiencia Nacional, pero que se le cierren las cuentas que tienen, ¿no? A él y a su familia. Pero bueno, el capitalismo es muy complejo, pero habría que pedirlo desde instancias judiciales, ¿no? Se lo sugiero a los jueces de la Audiencia Nacional, se lo sugiero desde aquí. O sea, que ya he dejado varias preguntas y una sugerencia, ¿no?
Pero realmente se ha conocido varios casos de varios bancos donde Obiang tenía guardado dinero. Uno era el banco norteamericano, 6 millones de dólares creo en aquel momento. 700. Ah, 700, perdón. La cifra no era pequeñita, 700 millones. Sí, yo lo recuerdo porque lo leí ya por lo menos 15 años, así, ¿no? Recuerdo lo de la banca Reich, se me quedó el nombre grabado, pero se han conocido más cosas. O sea, él tiene que tener en paraísos fiscales pues lo que le dé la gana, ¿no? Eso es evidente. Pero termino denunciando otra cosa, ¿no? Los bancos españoles, sabéis que como son bancos de un país democrático, dicen que tienen un protocolo de control de entrada de dinero, para que no entre dinero sucio, de control de capitales, le llaman, ¿no? Para que no entre dinero del narcotráfico, para esas cosas, ¿no? Bueno, pues se ha demostrado en esta causa judicial que, más allá del futuro que tenga, que yo le deseo el mejor futuro, pero se van conociendo cosas muy relevantes. Por ejemplo, que el hijo de Obiang, que ahora no recuerdo el nombre, Carmelo es el que está imputado aquí, el ministro de Seguridad. Carmelo llevó 800.000 euros al BBVA de una sola tacada y dijo: me llamo Carmelo Obiang y quiero meter esta pasta. Bueno, eso no pasa en ningún banco de España, ¿Qué hizo el BBVA? Lo aceptó, metió el dinero tranquilamente. Entonces, claro, eso es lo que no puede pasar. ¿Le ha pasado algo al BBVA? No, nadie lo ha denunciado, pero lo tenemos que denunciar, por lo menos en estos actos, ¿no? Pero claro, ese es el gran problema, que el ámbito del mundo económico, del dinero, pues nunca le interesan los derechos humanos, de tal manera que eso ha pasado ahí. Yo me callo, que ya he hablado mucho. Gracias, Fran. Vale. Venga. ¿Qué ha pasado con la gente secuestrada? Bueno, sí. Los secuestrados, que son Feliciano, Bienvenido, Julio, que ya se sabe que ha muerto, Mataron. y Martín, que era el presidente de este movimiento de liberación nacional por la Tercera República de Guinea Ecuatorial. Ellos siguen presos, los tres. Bueno, les han condenado porque les acusan, como la acusación que Obiang siempre emplea, ¿no?, contra los opositores, es que son golpistas, que le han intentado el golpe. Pues varios de ellos están condenados a 99 años de cárcel, a 70 años de cárcel otros. Lo que hizo Obiang fue exponerlos. Como acudimos al gobierno español para pedirle al embajador que se interesara por ellos, hicimos una serie de gestiones a alto nivel con el gobierno de España. Yo creo que el gobierno de Sánchez presionó al embajador y al propio gobierno guineano. El embajador me consta que se ha interesado en varios momentos, pero no le han dejado en ningún momento visitarlos. No le han dejado, pero sí le han hecho saber que estaban vivos. Y el dictador, al menos en 2 ocasiones, los ha sacado en televisión, en el informativo de televisión guineana, para que se sepa que están detenidos y que están vivos. Pero no se sabe mucho más. En la causa hay algo más de información, pero es como reservada, ¿no? Entonces, pero sí, vamos, aparentemente están vivos, seguimos reclamando su libertad, por supuesto, y como la libertad de todos los presos políticos de Guinea, pero en principio no se sabe mucho sobre ellos, ¿no? No les dejan telefonear, no les dejan los familiares, todo eso esos derechos no existen, ¿no? Bueno.